Les doy la bienvenida a esta nueva edición de Diálogos Nuevos de la Pintura, encuentros con artistas, hoy con escritores, a quien tengo el gusto de saludar y dar la bienvenida. En primer lugar, a Aida Míguez Barciela, que llega desde Zaragoza, que es ensayista y que se ocupa de la interpretación de la palabra, pero le ocurre como sus referentes, Heidegger, Schleiermacher, que al utilizar la interpretación o introducirse en la introducción de la interpretación de la palabra, hace de esta también objeto de composición y objeto de trabajo. Es profesora en la Universidad de Zaragoza y lo ha sido en otras, y autora de ensayos como Visión de la Odisea, como Mortal y fúnebre, leer la Ilíada, Talar madera, naturaleza y límite en el pensamiento griego antiguo, y autora también de un precioso ensayo, El llanto y la polis, igualmente sobre el lenguaje homérico. Una gran conocedora de la antigüedad y, como digo, partícipe de este arte de la escritura que hoy nos ocupa, así como referente para el acercamiento a la exposición Pasiones mitológicas que nos acompaña en el museo. Llega desde Zaragoza, pero en realidad sus orígenes están más en las brumas gallegas, ¿no? Y en las tertulias del Café Derby con Martínez Marzoa, su maestro. Y también de lejos, aunque vecino de Madrid, llega Carlos Eugenio López, escritor, a quien le preguntaba, y si te tengo que presentar con una sola palabra, con una definición, me decía pues que di que soy polítropos, ¿no? Que es como Homero califica a Odiseo. Es novelista, por lo tanto narrador, pero igualmente poeta, viajero, muy filoheleno, al igual que Aida. Y ha viajado toda su vida, es decir, aunque nacido en León, toda su vida adulta ha transcurrido en el extranjero, en Francia, en Irlanda, en Gran Bretaña, en Grecia, donde ahora vive compartiendo o compaginando estancias en ese país con estancias en España y en Inglaterra. Vive en realidad en una aldea griega que se encuentra en el Peloponeso y muy cerca de dos de las fortalezas que Agamenón prometió a Aquiles para que residiera y animándole en ese traslado a deponer su cólera, ¿no? A lo mejor su estancia en esta aldea guarda alguna relación con esas fortalezas micénicas. Ha publicado, aparte de unas cuantas novelas, debe ser como 10, que han sido traducidas a diferentes idiomas, también adaptadas algunas de ellas al teatro. Digo, además de esto, ha escrito varios libros de poemas, el último de los cuales es casi como un compendio de poesía llamado Poesía incompleta, que reúne poemas de los últimos 10 o 15 años, donde las referencias a la antigüedad, al mundo helénico y al mundo mitológico son numerosísimas. En fin, también en esa aproximación a la antigüedad hay que destacar que es traductor de textos de Heráclito y de Epicuro en ediciones realizadas con José Luis Gallero. Y también tenemos con nosotros a Alejandro Vergara, que es jefe del Departamento de Pintura Flamenca y de Escuelas del Norte en este museo, un grandísimo experto en Rubens, realizador de muchas exposiciones como comisario y también comisario o co-comisario junto al director del museo, Miguel Falomir, de la exposición que nos ocupa, Pasiones mitológicas.
Y, en fin, me presento, Javier Arnaldo, jefe del Centro de Estudios de este museo, que es el que programa estos encuentros y que se realizan gracias a la colaboración de muchas personas, también gracias a la colaboración de quien está al mando de los aparatos técnicos, que es Sergio Nieves. Así que empezamos esta conversación y me toca iniciarlo con unas observaciones. Y lo que quería es destacar algo que a mí me ha tocado personalmente muy en particular en el conocimiento de esta exposición, y ha sido una, por así decir, obviedad de la gran pintura. En todos los tratados aparece el asunto de las carnaciones como algo destacadísimo. Diderot y otros críticos del XVIII lo destacan también como un valor pictórico fundamental, el saber resolver adecuadamente las carnaciones. Y de todos modos yo no podía sentir esto sino como un descubrimiento, un redescubrimiento al contemplar una de las obras de Tiziano, una de las poesías de Tiziano expuestas, el cuadro conservado aquí en el Prado, Venus y Adonis. El cuerpo de Venus, a la que vemos desnuda y de espaldas, verdaderamente ofrece un acabado pictórico absolutamente absorbente en cuanto a su verosimilitud, a su verdad, a su atractivo también como piel táctil, como piel que se siente viva, y al mismo tiempo uno lo percibe como representación, como pintura. En esa contradicción me ha parecido sentir un tema muy presente en la exposición Pasiones mitológicas, que es el tema del amor, pero el amor también como fantasma, como algo, una pintura que despierta el deseo y se presenta también como fantasma, como acompañante, digamos, connatural de la experiencia humana y determinante un poco en nuestra existencia. Me ha parecido sentir en esto también, en esa traslación de la poesía a la imagen, de la palabra del decir al mostrar, de la palabra, por lo tanto, a la imagen, un conflicto muy singular, y es ese de hacerse cuerpo de la palabra y ese intento una y otra vez perpetrado de dar cuerpo a la palabra y sentir la palabra como cuerpo. Me gustaría saber de vosotros, de vuestra aproximación a estas interpretaciones de la mitología, interpretaciones, por lo tanto, de la palabra en el Renacimiento y en la Antigüedad, sobre esa simbiosis, palabra y corporeidad, el decir y el mostrar, o la fiabilidad, por así decir, física de la palabra. Bueno, yo por lo que se refiere a la cuestión del deseo y el concepto de amor, sí que creo que tendríamos que diferenciar esos dos momentos históricos, o sea, no hablar tanto del concepto de amor en clave suprahistórica, sino intentar ver qué dos experiencias del fenómeno amor puede haber, ¿no? Una en el caso del Renacimiento y otra en el caso del contenido de la pintura. En Grecia, como hablábamos antes, la palabra eros se refiere al deseo
no al amor en general, sino al deseo. De hecho, en los poemas homéricos la palabra eros puede referirse al deseo urgente de comida y de bebida, por ejemplo, que se aplaca, no solo al deseo erótico. Pero lo más fundamental, y es algo que creo que hemos visto también en la exposición que antes visitábamos juntos, es que eros, es decir, el amor, es el mismo una figura divina. Es decir, lo que para nosotros, y seguramente ya para un hablante y un habitante del siglo XVII, es un fenómeno psicológico, no siempre lo ha sido. Es decir, todas estas cosas para nosotros psíquicas, como el miedo o el amor, por ejemplo, en la Grecia antigua, y esto quiere decir Grecia arcaica y clásica, tenían estatuto divino. Y esto siempre es un desafío para nosotros como observadores contemporáneos, ¿no? Pero bueno, por ahí aparecen figuras del dios Eros, ¿no? En esta exposición. Yo resaltaría que, primero, se trata de un fenómeno puramente físico, es decir, para el amor entre hermanos nunca se utilizaría la palabra eros, que es la que traducimos por amor, es un deseo enloquecedor que es casi incompatible con el territorio familiar y las relaciones de familia. Y por otro lado, que es un dios, un acólito de Afrodita. Entonces, bueno, en otras pinturas podremos ver a ese compañero de Afrodita, ¿no? ¿Ves también esa fisicidad, digamos, representada en el Eros, así como... Yo es que lo percibiría, siguiendo el hilo de Aida, evidentemente que hay que tener en cuenta que estamos ante una visión de la mitología clásica que nos llega por vía fundamentalmente latina, y por una vía que ya no es la vía original. Es decir, cuando hablamos de relación de la palabra con la imagen, de la palabra con el cuerpo, es lo que comentábamos antes. Estos son éfrasis revertidas de Ovidio. Es decir, aquí sí que tenemos el cuerpo, aquí sí que tenemos la carne. Aquí están representando el escudo de Homero, pero a la inversa. Además, tendremos que presentar otra cosa, que nosotros actualmente vemos este cuadro de aquí como ciudadanos comunes de una democracia burguesa. Esto no es como se ve un cuadro, evidentemente, en el siglo XVI. Es un ejemplar único que llega a un contexto único y que se ve por una clase muy privilegiada que se percibe de dos formas. Es decir, se ve como un doble espectador. El cardenal, el conde, el duque, el rey, que está mirando este cuadro, al mismo tiempo que es espectador del cuadro, se ve en el cuadro. Esos personajes son él, en última instancia. Ahí, cuando tú hablas realmente de la corporeidad, es evidente. Es decir, es que Felipe II está ahí. Porque este Felipe II que vemos, que te digo yo, siempre vestido de negro y que se nos representa en las portadas de los libros como encerrado en el Escorial, hay que tener en cuenta que Felipe II era un gran bailarín, que Felipe II vivió como 17 o 18 años de su vida fuera de España, no ya de eso, que era un políglota y que vestía siempre, casi siempre de color. Lo tenemos en algún Tiziano y en algún Antonio Moro. Sin embargo, vemos otro. Y evidentemente la carne sí está ahí, que no estaría en el mismo tipo. No aparece esa carne así en un vaso griego, yo creo. Bueno, claro. Un vaso griego sería muchísimo más. Un vaso griego erótico, o sea, es lo que para nosotros lo llamaríamos pornografía. Sí, Esto todo es absolutamente pudoroso. O sea, porque no sé, esos vasos que nos han llegado, que se utilizaban en los simposios, pues eso es sexo explícito, vamos. Pero porque amor es sexo. O sea, esta dualidad amor-sexo no la hay en Grecia. O sea, esto no es nada, esto es muy light en comparación con las cosas que pintaban los griegos sobre los vasos, ¿no? Sí, es que los griegos sobre los vasos, evidentemente, pintaban el acto.
Esto presenta una alegoría del acto en última instancia. Evidentemente lo que tú dices, si en el siglo XVI se hubiera plasmado un vaso griego al lienzo en este tamaño, entonces sí hubiera intervenido la Inquisición. La Inquisición sí que interviene para que el resto de la sociedad no vea esto. Hay un elemento que estábamos discutiendo antes, que yo creo, no solo porque sean poderosos, eso es fundamental, pero yo creo que la Inquisición o previamente el papado, tenemos un papado ya muy influenciado por el humanismo. Y un papado además que se da cuenta que desde la aparición de la imprenta, la reproducción de un hecho singular, como tú dices, que va a ir al palacio de un poderoso, no es dañino. Lo dañino son el mensaje intelectual que se reproduce muchas veces. Y lo que hablábamos antes del caso de León X, un mecenas de las artes y, sin embargo, un censor de la literatura escrita rigurosísimo, es el que universaliza eso. Y era un alumno de Polisiano y de Ficino, que, como tú decías, nos introduce a Platón. Pero son un poco las contradicciones y las hipocresías de una época como las tenemos nosotros y las tiene todo el mundo siempre, ¿no? Porque sí que hay bastante intento de censura para que la población general no vea cosas de este tipo. En España al menos lo hay muy claramente. Se publican textos. De todas maneras, no es un problema para la élite, evidentemente. Lo que dices de Felipe II son personajes del Renacimiento, ¿no? A mí me llamó la atención una cosa que has dicho, Javier, sobre el tema de la corporeidad, comparado con lo que tú has dicho de los dibujos en la cerámica, que son, desde el punto de vista artístico, tan atractivos, tan seductores, tan buen dibujo, ¿no? Que no sé cuánto sabía esta gente de eso, ¿no? Se sabe más de eso en el 18, pero tengo curiosidad, no lo sé. Pero la corporeidad yo creo que es una historia un poquito distinta, puede que me equivoque, esto es pensando en alto, porque tiene que ver con el óleo y con la liberación del óleo de su función mimética, ¿no? Y es sencillamente el milagro de que una técnica inventada para una cosa da pie a otra y abre una puerta que es la historia de la pintura, una nueva historia de la pintura que lleva hasta el siglo XIX, hasta los años 50 del 20. Pero yo creo que no es vista de manera tan teórica por ellos. Yo creo que sencillamente cuando los flamencos en el 15 usan el óleo, lo usan porque la mímesis funciona mejor que las técnicas anteriores. Y de repente Tiziano se da cuenta de que con eso se pueden hacer otras cosas distintas, ¿no? Es una gran casualidad realmente, ¿no? Sí, pero estamos, digamos, como hablando de una misma materia de ficción en momentos históricos muy diversos y efectivamente con recursos técnicos muy distintos. Por ejemplo, es la aparición del óleo. Pero a mí lo que me parece como particular es esa comunidad de la materia de ficción y cómo los retos, por así decir, de interpretación de esa materia se repiten y llevan, digamos, a soluciones diferentes, pero digamos, donde la combinación de elementos críticos, por decirlo de alguna manera, es a partir de un elenco determinado, como por ejemplo ese de la corporeidad. Digamos que el desnudo femenino sería también una importante novedad, ¿no? del Renacimiento. Esa mímesis así para las carnaciones también es una novedad. Sin embargo, estamos como una y otra vez ante ese reto de eso, el deseo, que es un deseo corporal, ¿no? Que indudablemente hay una sexualidad radicalmente distinta en la Grecia antigua y en el Renacimiento, y la materia de ficción está en ambos lugares, ¿no? Como un elemento común. A eso me refería un poco, ¿no? Efectivamente, hay una importante renovación y muchas novedades, pero hay algo así como un sustrato común que es pues manifiestamente humano, por eso ha sobrevivido con tantísimo éxito. Bueno, yo creo que evidentemente estamos cuando hablaba Aida antes de la radicalidad de la pintura erótica griega,
Yo creo que vinculándolo con lo que decías tú, el salto que yo le vi a diferencia es precisamente lo que tú has destacado ahí, el óleo. Evidente, la pintura griega, por composición, por tema, por enfoque, es lo que tú dices, pornográfica, es efectivamente. Pero el elemento carnal no lo tiene tanto el vaso como el lienzo, y no había caído yo, y es efectivamente, a mi modo de ver, por el óleo. Estábamos anteviendo un cuadro de Rivera, y el Rivera, no veía yo esta carnalidad en Rivera, y comenté que me parecía más bien un pastel que un óleo. Es el óleo el que le da la carnalidad que no la tiene el vaso griego, aunque temáticamente es mucho más osado. Pero fíjate que el reto es la aproximación a esa corporeidad de Eros, ¿no? En definitiva, que es algo heredado. Debes hablar tú, porque es que yo creo que estamos todos igual, todos nos gustaría hablar horas sobre este asunto. Sí, ¿no? claro. Sí, yo como siempre recuerdo pues eso, el que pasa con los conceptos, ¿no? En este caso el concepto cuerpo. En Grecia no hay dualidad cuerpo-alma, no podemos distinguir dos Afroditas, una celeste y una terrestre en ese sentido, ¿no? O sea, esa es una lectura pues, de Platón helenístico-cristiana, helenístico-medieval, que seguirá siendo la lectura de Platón durante muchos siglos, pero solo hay una realidad que es única, y si queremos llamarle el cuerpo a secas, sin escisión y dualismo de ningún tipo, cuerpo-mente, cuerpo-alma. Entonces, bueno, en ese sentido, claro, ¿qué es lo que suscita deseo? Pues el brillo de una mirada, la juventud de Adonis, ¿no? Porque Adonis es justamente el joven que muere, como tantos otros, en la cúspide de la belleza, que es a la vez la cúspide de la edad. Entonces, el griego no tiene una noción de belleza inteligible, será siempre belleza sensible. Y eso, si queréis decirlo de otra forma, pues belleza corporal. Cuando se hacen las descripciones, por ejemplo, en la Ilíada, de las figuras que suscitan Eros, en el que contempla, pues evidentemente es un recorrido por la piel luminosa o los senos que despiertan el deseo, etcétera. O sea, Para mí me interesa muchísimo eso que has dicho, porque para mí hay dos caminos se abren en la pintura en la época de esta exposición, ¿no? Uno es el camino de Tiziano, que es la conciencia del lenguaje, de palabra, digamos, que en su caso es de pincelada y de óleo, ¿no? Y se lleva la pintura a la autoconciencia. Y eso le ha convertido en un gran protagonista de la historia de la pintura. El otro es Rubens, y Rubens no es arte, Rubens es vida, ¿no? Porque Rubens es quien realmente consigue esas transparencias, no sé si consigue, eso ya es subjetivo, pero quien busca transparencias que sean vida, que sean carne real, tal y como se describe en la belleza de los antiguos, ¿no? Él está buscando el efecto de lo que tú has dicho, del muslo, del seno, no está buscando pintura. A él no le interesa, hasta cierto momento al menos, ese solapar, esa pintura como metáfora del proceso de constituirse algo. Lo que le interesa es conseguir una imagen que sea espejo de lo que él está leyendo, que son las versiones latinas de los clásicos griegos, pero él está completamente animado por esta versión de la vida que él está leyendo y que le está haciendo a él que aumente su pálpito vital, ¿no? Y lo que está haciendo pintando, más que Tiziano, es buscando esa versión de la vida. Yo creo que eso es muy claro. Tiziano es más importante para el futuro de la historia de la pintura porque Velázquez se fija en él, Lucian Freud, porque todos los pintores lo que ven es, este hombre dice que lo que importa es pintar. Pues para un pintor eso es ego, claro, es evidente que es maravilloso, ¿no? Pero yo creo que leer poesía antigua y encontrar ahí una vida que tiene más pálpito que la real, o que la mía al menos, o que la nuestra, y convertir eso en pintura, eso es lo que se ve en la pintura de Rubens, ese es su intento, ¿no? Y tiene que ver con lo que dices tú, este chico es el más guapo del mundo, ¿no? Y también Cupido, Eros es el más guapo de los dioses, y
Y no sé, cuando está Apolo jugando con el disco ese con el que juega, ¿no? Con Jacinto, los cabellos áureos, esa idea de la belleza que se ve tanto leyendo literatura antigua, yo creo que Rubens está en intentar él pintar algo que le haga él sentir qué guapos son, qué hermosos son, qué jóvenes son, qué energía tienen, ¿no? Yo veo un poco ahí... Sí, la revalorización de lo sensible que también reivindica Nietzsche en contra de Platón, pero que no es Platón sino el platonismo, ¿no? Por eso los griegos están hechos de cuerpo, porque ahí no hay alma, y no hay caritas, concupiscencia, no hay dos amores, ¿no? Como puede haber en Agustín. Ágape y caritas que se opone a concupiscencia, ¿no? Los griegos no tienen ningún problema con lo que los cristianos llaman concupiscencia. Son absolutamente sensibles a la explosión de la belleza, a la explosión de la edad, a esos encantos que además, en el caso de los mortales, Adonis es un mortal, pues son efímeros y son perecederos. Entonces aquí se está agarrando Afrodita pues, a una belleza que va a declinar, se va a desgastar. ¿no? Sí. Sí. Y bueno, Adonis tiene la suerte de morir en esa cumbre de la belleza, que no es lo que le ocurre a los mortales ordinarios. Por eso es el tema de los cantos, o por eso es el tema de una pintura o una representación. Bueno, estamos hablando mucho de representación, de arte, pero una cosa que siempre hay que recordar, y eso es el gran abismo entre esos contenidos, ¿no? De los que hablabas tú, Javier, y es que los dioses no son adornos, no son pretextos. En la Grecia antigua, o sea, tienen una función que no es literaria, ni es meramente estética, ni artística. Entonces, en ese sentido, pues siempre tenemos que corregir nuestras versiones acerca de la literatura y el arte griegos, que no son nunca ni literatura ni arte, que son otras cosas, ¿no? Que integraban un montón de aspectos. Pero es que las versiones estas, evidentemente, no nos vamos a volver a meter en Platón, porque entonces ahí sí tendríamos en terreno, pero evidentemente el salto que da de la cultura griega, de la visión de los dioses griegos al Renacimiento, ya al manierismo y el barroco, evidentemente tenemos que tener en cuenta, como comentábamos antes un momento, que está siempre pasado por la criba latina. Está siempre pasado. Aquí, salvo muy pocas excepciones, todos se están nutriendo simplemente de las metamorfosis de Ovidio. Las metamorfosis de Ovidio, que ya habían entrado antes en la literatura, habían entrado antes en los trovadores, en el dolce stil nuevo, y tardan mucho, por los factores que decimos de la representación corporal, en llegar a la pintura. Y esto llega muy, muy moderado, es decir, la pasión, decimos pasiones mitológicas, la pasión mitológica griega era otra pasión mitológica que la que tenemos aquí. Esta pasión mitológica es bastante diferente. Hay que ver simplemente que Ovidio, cuando está haciendo las metamorfosis, está haciendo una historia universal. Él mismo lo dice nada más empezar. Yo voy a contar la historia del universo desde que apareció el caos hasta el tiempo en que yo vivo. Es decir, acaba con la apoteosis de Julio César. Hay un elemento vital. Ovidio cuenta, mientras que cuando pasamos a Homero canta. Él canta la cosa de Aquiles. No es lo mismo cantar que contar. En el caso de Ovidio ya tiene un elemento, y eso es lo que nos llega al Renacimiento. El Renacimiento coge estas imágenes, las espiga y las baja a un mercado determinado que existe para eso, y una pulsión también muy genuina por parte del artista. El artista tiene la capacidad de reproducir el cuerpo femenino, que estaba cerrado. El cuerpo masculino, el desnudo masculino lo había utilizado. Cristo siempre muere desnudo. Se había presentado el desnudo masculino en algún martirio de santos, en Cristo. El desnudo femenino tenía tres elementos ahí, que te digo yo. María Magdalena, le ponías así un poco, y el paraíso terrenal, la caída de Eva. Estos descubren todo un universo nuevo, que es el universo suyo, no tanto el universo de los griegos, pero es un universo completamente,
que a veces en la pintura religiosa lo buscan. Estábamos antes mirando el cuadro de Francesco Ficino sobre Lot y sus hijas, y es prácticamente un cuadro mitológico. En ese momento la pintura religiosa ya es pintura pagana. Lo que pasa es que tiene unos límites de que la Iglesia no permite mucho. La Eva de Durero la pones comparada con la Venus de Botticelli y estás en un territorio muy similar. Es decir, la pintura mitológica del Renacimiento hay que tener en cuenta que es pintura, es mitológica, pero es del Renacimiento y es del Barroco. No puede sustraerse a su época. Una pregunta al respecto. Sí, es una especulación personal que a lo mejor tenéis una respuesta mejor que la mía. Yo, en el ciclo de Tiziano, las poesías, bueno, que es un referente fundamentalísimo, ¿no? Para la pintura mitológica de la época, veo efectivamente una memoria de Ovidio, pero al mismo tiempo algo particular de esa memoria. Un conjunto que yo no me explico la relación entre los temas, que ya aparece Danae y aparece el rapto de Europa, como sabéis, y Venus y Adonis, etcétera, etcétera. Pero lo veo así como un polimorfismo notable desde el punto de vista temático, un tanto intercambiable el orden, y me hace pensar mucho en una imitación no solo de contenidos mitológicos transmitidos por Ovidio, sino también en una imitación estilística. Reconozco en esa confusión, en esa, ¿cómo decir?, en esa alteración de términos, un poco el hipérbaton de Ovidio, el lenguaje oscuro, un poco la presentación de esos temas como algo ciertamente accesible en la mirada, pero impenetrable en el contenido. Veo algo como una memoria de la mitología, efectivamente, también como algo que es una otredad, algo que se escapa, o sea, si está representando el amor, efectivamente, es un amor otro, algo que no se somete a nuestras normas, que un amor carente de garantías, que no obedece al pacto amoroso, ¿no? Que es algo muy próximo a la naturaleza, aunque la inspiración sea literaria, algo que se confunde con la naturaleza y que por lo tanto es reto de la cultura y que se convierte para nosotros eso en un conjunto de cuadros muy libres insisto, accesibles y atractivos a la mirada, pero en buena medida como impenetrables en su contenido como la propia naturaleza. No sé si tenéis algún... Sí, hablábamos de las transgresiones antes, ¿no? Que uno de los temas de estas pasiones mitológicas es que una relación erótica mortal e inmortal es una transgresión del orden. Son relaciones destinadas a no durar, pero por otro lado parece que esos cruces, que aparece Zeus, Danae, etcétera, en muchos casos son el origen de una serie de mortales ilustres como son pues, los héroes, ¿no? Que son hijos de un dios o una diosa y un mortal. Entonces, bueno, sí, son transgresiones, pero las transgresiones necesarias para que tenga lugar lo grande, lo bello. Y el propio Eros se puede decir que es una transgresión. O sea, en la historia que está en el telón de fondo de la Ilíada es la historia de una transgresión erótica, ¿no? Sin transgresión no hay guerra de Troya. Sin transgresión no hay el descenso al submundo de la Odisea. Entonces, Eros mismo es peligroso, está por encima de los dioses y los hombres. Entonces, sí, yo no diría que son
pues, relaciones naturales, sino todo lo contrario, antinaturales, pero es que se necesita a lo mejor transgredir la naturaleza para lograr, pues eso, fundar una polis o mandar a los argonautas al otro lado del mar, ¿no? Quiero decir que sin Eros no hay hazañas y no hay logros. Y yo creo que eso es súper interesante, eso está en los griegos y está en toda la literatura, ¿no? Hasta Stendhal y la Cartuja de Parma. Sí, ese es un momento en el que tienes razón en lo que estás diciendo. Esa promiscuidad entre hombres y dioses que aparecen constantemente en la literatura griega nos confunde. Es decir, los dioses son inaccesibles a los hombres y los hombres son a los dioses, pero hay una aspiración en el ser humano a llegar a lo más alto, aunque sea lo más alto de sí mismo. Y eso lleva a este tipo de uniones y este tipo de ansiedad que tú comentabas. Es decir, las cosas son casi posibles y las estoy arañando. Debo de llegar allí y en última instancia incurres en una ibris tremebunda y te llegan estos castigos horrorosos de Ésquilo o de Sófocles. Como estos cuadros que ya no consigue, digamos, controlar ni siquiera la épica ni la lírica, tienen ya que desarrollarse en el mundo de la literatura dramática. Son unos cuadros conflictivos enormes. Y en última instancia ni siquiera ya la literatura dramática. Y como ve Aristófanes en las ranas, hay que entregárselo ya al filósofo. Es decir, ni Eurípides ni Esquilo ya pueden controlar esta tensión entre los dioses y los hombres, el individuo y la polis, y a partir de ahí llega esta sensación que el propio Ovidio lo plantea en su momento. El propio Ovidio trata de establecer una historia universal, pero él mismo se da cuenta que es muy difícil establecer cronologías. Tiene que andar haciendo saltos. Él trata de hacer cronologías. Las cronologías en los dioses son muy complicadas. Es esta aspiración que el filósofo vio en su momento. Platón o Aristóteles se sentían próximos al mitólogo, en tanto y cual los dos nacían del asombro, de buscar algo que no comprendes, de tratar de penetrar en un universo que está tan próximo a ti, porque en última instancia nace de ti, pero no eres tú. Y yo creo que en ese sentido tiene razón Tiziano. Tiziano va metiendo una serie de cosas que no consigue controlar en última instancia, salvo pictóricamente. Mira hasta qué punto tienes razón eso que estás contando. El concierto campestre, un cuadro muy conocido de Tiziano, muy difícil de interpretar, dos señores y dos mujeres que no vienen a cuento, nunca se sabe cómo interpretar ese cuadro, ¿no? Pues una teoría que a mí me gusta mucho es que son ninfas y ellos no las están viendo. Están en el ámbito de los dioses, ¿no? Y es una teoría que cuando ves un cuadro es tan visible, pero me parece que es muy plausible realmente. A mí una cosa que me pasa como no conocedor de la cultura clásica, cuando leo literatura clásica, me choca muchísimo, me encanta esta especie de construcción de que hay dos ámbitos. Bueno, en la Ilíada es que están luchando juntos todo el rato, ¿no? Parece que uno sujeta la espada del otro, los dioses de los humanos, ¿no? Bueno, en cierto modo, esta gente lo visualiza todo junto, pero son dos ámbitos completamente separados en la cultura antigua, ¿no? Tengo yo la sensación, leyendo análisis de la mitología, de que a menudo intentan ser demasiado utilitaristas o como si los dioses no estuviesen en cuenta. Y tengo la sensación, yo leyendo textos antiguos, de que los dioses no nos tienen en cuenta para nada, no les importamos nada, ¿no? Tienen su vida, están en otra cosa, ¿no? Obviamente les hemos creado nosotros, ¿no? Pero hay una distancia ahí. Yo diferenciaría o matizaría un poco más, porque, por ejemplo, ya que me hablas de las ninfas pues son un aspecto del río, un aspecto del árbol, no son personificaciones, que es como se han recibido, y ya lo es, pues seguramente en Ovidio, porque ahí ya se trata de literatura. Los dioses no son transensibles ni transfísicos, los dioses están en las cosas. Entonces, en realidad no hay dos ámbitos.
Por eso la frase que define en realidad el proyecto griego en general es la frase atribuida a Tales, pero no solo a Tales, todo está lleno de dioses o en cada cosa hay un dios. Es decir, la tierra que pisamos es una diosa. Entonces, esa es la dificultad que tenemos nosotros, y no solo nosotros, sino seguramente ya un Ovidio. En Ovidio sí hay mitología, pero no en Grecia, a la hora de tratar estas figuras. Pues, por ejemplo, los ríos, que no son meramente accidentes geográficos ni meramente ríos, sino que son también dioses y fundadores de linajes. Que se convierten en figuras, en deidades en el arte europeo, en el arte figurativo me refiero. Pero, por ejemplo, sí. Tiziano lo soluciona quizá de esa manera, ¿no? Pinta a las ninfas, pero los dos señores que están con ellas no las están viendo, ¿no? Es la sensación que da. No, eso es claro, curioso, es que los no sé dioses, si es el caso. Sí, eso es así, porque además Circe, por ejemplo, la Odisea, que está rodeada de sus ninfas, sí, que han nacido de las fuentes y de los ríos y de los bosquecillos, pues, como decíais antes, es una diosa y está marcada por el misterio, lo enigmático y por tanto se ve y a la vez no se ve y desaparece a la velocidad del rayo. Es decir, que las ninfas están ahí, pero se necesita una mirada especial, y esa es la mirada lúcida, por ejemplo, del poeta, pero también la mirada del amante, para reconocerlas. Pues fíjate esto, ¿no? Claro. Esto es Rubens, tiene esa mirada. Yo creo que lo que él está viendo es lo que nadie puede ver, que es a las ninfas, precisamente, con los sátiros. Es un mundo... ese es el poder del pintor, él hace visible lo invisible. Yo creo que... Pero lo ves, además, lo que dice Aida, lo ves claramente ahí. Están completamente... penetradas en la naturaleza. Sí, es decir, claro, la propia naturaleza ya no están en la personificación. Evidentemente están metidas en la propia naturaleza, están en el paisaje y están en el primer plano. Tenemos los primeros planos. Las ninfas humanizadas y las ninfas metidas en la naturaleza, hijas de la naturaleza. Fíjate que este cuadro Rubens lo pinta en 1616, lo tiene en casa. Lo amplía, lo vuelve a repintar, está añadiendo más árbol, más arrugas en el crecimiento de ese árbol, más ninfas, más oscuridad, más frutos. Yo creo que está siempre intentando perfeccionar la visión de eso que tú estás contando, ¿no? Él tiene esa idea en la cabeza. Y Carlos Franco nos contaba un día que tiene cuadros en su casa y está toda la vida mirándolos, y es que está constante. En cuanto tiene una idea, mete el pincel por algún sitio para hacer algo con ellos. Él está haciendo lo mismo, pero con ese objetivo en mente, ¿no? De conseguir visualizar esta cosa absolutamente imposible al final, ¿no? Que es... Hablando de la iluminación, si nos fijamos en cómo ilumina el cuadro... Yo lo estoy mirando aquí, por eso yo estoy mirándolo aquí. La parte prácticamente, por así diríamos, aquí sí que habría casi un dualismo que no veríamos en el otro sitio. La primera parte que ilumina el cuadro lo ilumina prácticamente desde una perspectiva, digamos, de la razón, una perspectiva lógica, una perspectiva, las cosas... Y luego, toda la parte oscura es la parte de la naturaleza, de las tensiones humanas que no controlamos. Es decir, plantea los dos planos en muy poco. La parte superior y oscura es la naturaleza, la parte clara y frontal es, digamos, la razón. Cuando hablábamos antes de lo apolíneo y lo dionisiaco, podríamos mirarlo, empezar a partir de ahí, aunque no venga a cuento, pero podríamos partir de ahí. Ciertamente. Y yo estaba pensando también antes, cuando hablabas de las metamorfosis de Ovidio y como eso, una historia universal, historia de los dioses ciertamente, pero que tiene todos los visos de una cosmogonía. Es decir, que hablando de los episodios, las hazañas de los dioses, que está hablando en unos términos que los podemos entender perfectamente como cosmogonía. Es decir, como aquí Rubens hace ese mismo intento, ¿no? de fundir, ¿no? lo que es la presencia y la acción de lo divino con la propia acción de la naturaleza. Algo así como que diferenciamos figuras con nombre y figuras con, digamos, con acciones concretas
para algo que, en definitiva, no deja de ser ese deseo constante que es el de la naturaleza, ¿no? como presencia, como experiencia humana. Si pensamos en la presencia del dolor, el dolor relacionado con el amor, y se me ocurre que podemos ir a esta pareja de cuadros de Tiziano y especialmente al de la derecha. Voy a ver si lo puedo... Se tuerce, ¿no? A ver. Un poquito. Bueno, yo creo que se ve bien así. Sí. Bueno, es esta escena de Diana y Calisto que ahora, según hablemos, trataré de acercarme más a la figura de Calisto. Un elemento que aparece una y otra vez en los cuadros mitológicos exhibidos a propósito del tema del amor es el dolor, un dolor desesperanzado por completo. ¿Cómo, digamos, qué os trae a la memoria esa pintura procedente, digamos, de la literatura antigua a ese propósito? Aida lo ha explicado antes muy bien, es decir, el dolor casi siempre relacionado con el amor aquí, casi siempre surge, son amores imposibles. Por otra parte, como casi todos los amores, pero bueno, son amores imposibles. Es decir, estamos hablando de amores de seres humanos con dioses, en un sentido o en otro. Es decir, cualquier referencia al amor lleva implícita una referencia a la pérdida. Y eso es lo que genera el dolor. Cuando antes estábamos hablando, Aida hablaba de los terribles trenos que encuentras en la literatura épica o en la lírica griega, y que no solo está ahí, porque tú te metes yo qué sé, en la epopeya de Gilgamesh, y el llanto de Gilgamesh por la muerte de su amante, al que está velando durante 7 días y 7 noches, y no puede dejar de velar hasta el momento en que ve que le salen los gusanos por la nariz. Y entonces se da cuenta que no llora solo por Gilgamesh, llora porque la muerte del otro es siempre un mensajero de tu propia mortalidad. Y lo confiesa. Es decir, en ese caso yo creo que esta desesperación del amor es la desesperación de esa, que es que el amor va a partir, va a desaparecer. Pero aquí no hay amor realmente en estas escenas, esto solo es dolor y castigo, ¿no? En este mito en concreto, en esta escena. Pero hay prohibición. pero es un final, ¿no?, de una historia de amor. Una historia vivida que ha producido un embarazo y este es el castigo final, esa expulsión. Yo estaba pensando eso en el lenguaje homérico, ¿no? El lenguaje épico de Homero está repleto, ¿no? Repleto de expresiones de llanto, de dolor, y por otras razones, es más así la muerte, ¿no? Aquí encontramos una presencia abrumadora del tema del dolor, pero en otro registro. Sí, bueno, a ver, yo pienso que hablabais antes de la hibris, eso quiere decir que esas grandes hazañas cuyo impulso puede ser erótico siempre van a encontrarse con un límite. Es decir, los relatos griegos acerca de las relaciones dioses-hombres son relatos de finitud. O sea, conoce tus límites como mortales. En ese sentido, pues los dioses son los primeros interesados en que la muerte permanezca muerte, es decir, en que no se le quite ningún fuero a la muerte ni ningún privilegio. Por ejemplo, a mí me encanta en este sentido la tragedia de Eurípides Alcestis, ¿no?, donde aparece la muerte en persona a cobrarse la deuda
que le deben los mortales, que quieren escabullirse y aplazar la vida más de la cuenta. En ese sentido, pues, aparecían en las pinturas algunos relatos de recuerdos de la finitud de los mortales, de la mortalidad. Pues los dioses también están ahí para eso, porque se juegan su propio ser en que los mortales permanezcan mortales. Lo hablábamos antes, los dioses no son independientes en el contexto griego antiguo, los dioses son dependientes. ¿Dependientes de qué? De la mortalidad, la muerte y el dolor la fatiga, el cansarse, el abandonar, el dejar de ser. Ese es el privilegio de los hombres que los dioses no tienen. Pero eso es un poco, se me ocurre así. Los hombres crean a los dioses precisamente para explicar la muerte y cosas de ese tipo. Es la función principal, ¿no? Bueno, yo como le decía antes a ellos, eso de crear a los dioses, pues no lo acabo de ver que sea una lectura adecuada de los griegos, que sean unas proyecciones de los hombres o algo así. Naturalmente los dioses están en los cantos, y los cantos son cosa de poetas, pero a veces es un círculo vicioso, porque el poeta es justamente el que habla no en su voz, sino que la diosa es la que habla. Antes decíamos, es canta, cólera, canta o diosa. Es la diosa la que canta, es la diosa misma la que habla de los dioses y los hombres. Entonces, bueno, pues naturalmente Grecia también es el espacio de la desacralización, y aparecerá esto que comentas tú de, bueno, a ver, en cierto modo, pues los dioses son pura convención humana, eso sí. No tanto convención, no, así lo entiendo yo, sino necesidad. Yo tengo hambre, como tengo odio, siento odio, mato. No es el caso, ¿no? Pero yo he sentido pérdida y desamor en mi vida, ¿no? Y eso es una necesidad que me proyecta, y es una necesidad a la que tengo que responder como individuo, y entiendo que como sociedad de alguna manera también, ¿no? Y esa necesidad pues genera, ¿no? Puede generar cultura, puede generar relatos, historias, mitos, no sé. Te quería comentar una cosa que me ha gustado mucho que has dicho antes, perdona, un poco por un instante, por llevarme la conversación al título de la exposición y a la exposición. Ha habido un momento que estabas, durante 15 segundos, así, nos has contado, has revivido tú una escena de Gilgamesh, ¿no? Y has vuelto a vivir la emoción que tú has sentido al leerla, ¿no? Eso es un poco lo que pretendemos con esta exposición, justamente. Entendemos a estos pintores como gente que vuelve a vivir esa emoción, que no sé si es verdad o no en todos los casos, evidentemente, nunca lo sabremos, pero sí que la tradición europea ha sentido durante siglos que eran capaces de hacerlo, y nos hemos acercado a ellos con la disposición de creer en lo que estaban haciendo, ¿no? El título venía por ahí. Teníamos la sensación en el museo un poco, o el director Miguel y yo, de que entendemos que la pintura religiosa es muy apasionada en el sentido de que hay que sentir la muerte de Cristo, lo que sea, cuando uno la ve pintada, pero sin embargo, cuando vemos cuadros de este tipo, como es algo más anecdótico, es una cuestión de conocer un relato mitológico, ¿no? Y lo que queríamos era precisamente hacer lo que hace el arte, ¿no? Que es lo que has estado haciendo tú durante unos segundos ahí con Gilgamesh, es que cuando veamos esto, pues a través de todo el análisis que queramos, pero en última instancia que volvamos a sentir es la coreografía de Calisto en esta imagen, es una cosa para contarla una y mil veces, y contándola sentir la enorme injusticia de esta mujer, algo así, ¿no? Bueno, me lo ha recordado y quería llamar la atención sobre... Creo aquí que evidentemente hay dos planos. Hay un plano, digamos, que nos podemos poner en el rigor histórico, en ver hasta qué punto el mito corresponde a una determinada visión del mito, porque esa también es otra. En versiones del mito hay unas cuantas. Y otra cosa es ya la pieza pictórica como artefacto de arte. Como reinterpretación. Como reinterpretación, o ni siquiera, aunque se aparte del mito, o sea, lo que te proyecta la imagen. Para muchos espectadores, evidentemente, digamos, el fondo mitológico de estas imágenes, cuando pasan a través del museo, es nulo. No conocen estos mitos. ¿Qué les queda? La visión que ha dado el artista
de una pasión, en ese sentido sí, que en este caso una pasión mitológica, pero podría haber sido simplemente una excusa mitológica, una pasión por la pintura. Antes decías, Tiziano tenía su pasión por la pintura, Rubens tenía otro tipo de pasión, y ese tipo de pasión es la que llega. ¿Qué es una mitología? En última instancia, pues vamos a ver, cuando hablamos de los dioses, evidentemente la historia de los dioses es tan larga, bastante más larga que nosotros, del dios de Homero al dios de Genófanes, pues hay ya una distancia, y del dios de Genófanes al dios de Epicuro, que si existen no se ocupan de nosotros, hay otra distancia. Y en última instancia, que los dioses se ocupen o no de nosotros, no tiene nada que ver con lo que dice Aida. Puede que no se ocupen de nuestras ansiedades, pero claro que se ocupan de nuestras ambiciones. Si queremos dejar de morir, eso sí le ocupa a un dios. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dioses y los humanos? Hay momentos en que Zeus, en la Ilíada, siente compasión de un determinado héroe y lo quiere salvar. Y le dice a nosotros, un momento, tú harás lo que quieras, pero en el resto del Olimpo no vamos a estar de acuerdo con que tú salves a este. Porque si empezamos a quitar la muerte, se nos acaba el monopolio. Y eso es fundamental. Sí. Antes has dicho otra cosa que me... Claro, he empezado diciendo, todos tenemos ganas de hablar, yo ahora lo que tengo ganas es de aprender. Por cierto, yo creo que el público cuando anda por el Prado viendo cuadros, una cosa que tiene muchas ganas de conocer y de aprender, tiene muchas ganas de entender estos mitos, eso lo notamos mucho. Un prejuicio, creo que equivocado, que he tenido yo al tratar estas cuestiones, es que hay una manera de entender la mitología de la antigüedad, ya sé que son 1000 años, es mucho tiempo, y otra es la del 16 y el 17. Y una cosa que tenía en mente al venir aquí, quería preguntaros por las diferencias, pero tú has llamado mucho la atención sobre la diferencia entre el mito griego y el latino, ya. O sea, que en cierto modo habría una visión de lo mitológico que abarca desde Roma hasta el 17 ya, y otra anterior que es Grecia, o tú crees que hay 3, o cómo dividirías eso? Antes hablábamos por lo menos... Sí, y bueno, incluso en el mundo griego yo hablaría de más, pero hay un corte muy claro que comentábamos antes, comentaba Aida, es el del helenismo. Los dioses del helenismo no son los de la cultura clásica, ni tampoco los dioses de la cultura clásica son los de la épica totalmente, porque hay otro, y evidentemente luego hay otro corte, como llega a la sociedad imperial, cómo llega a Roma, y cómo se transmite a través de la Edad Media, porque lo que estamos viendo es que en la pintura hay un corte total, desaparece la mitología de la pintura, pero no desaparece de la literatura, no desaparece de la filosofía. Digamos, el moralista medieval hace referencia al mito, hace referencia a la mitología. El poeta medieval, sobre todo a partir del siglo XII, hace referencia a la mitología. Las cuestiones que hemos dicho de que es una imagen plástica, tiene problemas religiosos de presentarla, eso le corta hasta que el humanismo le da entrada a este tipo de cosas. Y evidentemente el pintor renacentista y sobre todo ya el manierista y el barroco interpretan el mito a su aire. Es decir... Pero tú ves un vínculo entre esa interpretación y lo latino mayor que con lo griego. Yo creo que es verdad que ellos están leyendo prácticamente nada de la antigua Grecia, están leyendo todo en latín. Están leyendo casi siempre a Ovidio exclusivamente. Sí. Bueno, yo creo que leen, a ver, algunos de estos leen muchísimo a Virgilio, por ejemplo. Leen otras cosas, pero yo creo que es latín casi todo. Sí. Aida tiene más, porque es especialista en filosofía medieval. Realmente lo que pasa es a través del latín, sí, fundamentalmente. Sí, aunque ya Nicolás de Cusa, ¿no?, que se puede considerar, bueno, una especie de bisagra entre el mundo medieval y el mundo moderno, pues reclama los originales. Eso es una cosa del momento, las nuevas traducciones de Aristóteles, pero con alguna función social concreta, ¿no? Como cuando en Florencia se vuelve a traducir la política de Aristóteles porque hay que reinventar Atenas en Florencia. Entonces, claro, la relación que puede tener alguien del siglo XVI con la antigua Grecia es de, bueno, vamos a separarnos de lo que nosotros llamamos Edad Media para conectar
con la antigüedad clásica. Ellos probablemente no diferenciarían tanto como estamos haciendo nosotros, hablantes del siglo XXI, entre Grecia y Roma, ¿no? Pero la cosa es, vamos a volver a la política de Aristóteles y traducirla de nuevo. Y de ahí surge todo pues, el problema de la sociedad civil, las traducciones por civil de cosas que tienen que ver con la polis y por tanto están creando el mundo moderno, reinterpretando o pensando que están haciendo revivir el mundo griego, pero están creando el mundo moderno. Rubens tiene una... Perdóname, Javier. Rubens habla muchas veces de su proyecto artístico y vital, que es recuperar la grandeza de los antiguos. Y dice los antiguos, claro, no concreta, ¿no? Pero lo dice una y otra vez, y es muy claro, lo dice por escrito incluso, ¿no? Y hay una ocasión en la que él es protagonista de una red de corresponsales que están creando cultura antigua, han encontrado un nuevo relieve, entonces se mandan cartas que tiene un clavo en la sandalia, ese clavo se ha visto en la columna de Trajano y están intentando conocer las cosas. Él recibe una carta en una ocasión en la que le envían un estudio del primer libro que se ha hecho sobre arte paleocristiano. Y él dice, él es un cristiano ortodoxo, o sea, es diplomático de la monarquía española, y él dice que admira la piedad de los primeros cristianos, pero que no tienen la grandeza de los paganos, ¿no? Es curioso que tienen esta idea de, bueno, de dónde viene la idea que ellos se han hecho. Yo creo que en el caso de Rubens será muy visual, quizá, que es viajar de Amberes a Roma, ¿no? Yo recuerdo, o sea, nosotros todos hemos estado en Nueva York y en Madrid y conocemos ciudades grandes, aún así, cuando uno va a Roma por primera vez, incluso en el siglo XX, Roma es apabullante, ¿no? Yo me acuerdo, la impresión de Roma es absoluta grandeza, ¿no? Cosa que no me causó Chartres o otras cosas que son muy grandes, en metros también, ¿no? Entonces, me parece interesante pensar en cómo se ha fabricado esta idea de esa grandeza. Él dice, mi proyecto es recuperarla, pero lo que quiere recuperar, ¿de dónde lo ha sacado, ¿no? ¿Cómo lo ha imaginado? Es interesante eso, ¿no? Yo creo que ahí ha tocado el punto fundamental. Es evidentemente que están reconstruyendo la antigüedad y lo que están haciendo es una sociedad nueva. Es decir, vemos términos, por ejemplo, como el término democracia. Si nos fijamos, el término democracia no entra en las lenguas latinas a partir del inglés en el siglo XVI. Empieza, hasta entonces nada. Cuando se fijan el primer diccionario de la Academia Española, siguiendo el ejemplo del francés, define democracia como el sistema de gobierno de los pueblos primitivos y los cantones suizos. Aún no se había vuelto a Grecia para estar eso. Y otra cosa que hemos comentado ahí es evidente cuando tú dices Rubens va a Grecia, a Roma, le impresiona y esa es la antigüedad que ve. Y eso se percibe muchas veces en que nos reproducen el mundo antiguo con los templos en ruinas. En los mundos antiguos los templos no estarían en ruinas, pero su mundo es el templo en ruinas y ese es un mundo nuevo que crean un mundo de fantasía a partir de unas ruinas que las ruinas inspiran mucho, como tú dices, apabullan. Sí, te hacen imaginar lo que fueron, ¿no? Cuando ves el templo en sí, templo de estos ya bastante bien, los de Paestum, una cosa que están más construidos, te impresionan menos que cuando ves dos columnas partidas y un plinto por ahí. Y es cierto, están descubriendo un mundo que lo están creando nuevo, en términos políticos, en términos artísticos, en términos de reinterpretación del mito. Y de ideal también, ¿no? Sí, Es un ideal. Y Aida hablaba de esa importancia de reclamar los originales, y eso me hacía pensar en los cuadros de Tiziano realizados para el Gabinete de Alabastro, y de los cuales se exponen dos, que son del Prado, en la exposición, donde se trata de recuperar la pintura antigua a partir de descripciones de Filóstrato. Entonces, es el caso de la bacanal de los Andrios, lo mismo que en el homenaje a Venus. Eso me hacía pensar en algo en lo que he querido insistir un poco esta tarde, acerca de como una obsesión por la recuperación de la antigüedad,
no solo por encontrar instrumentos de modernización, ¿no?, que estábamos subrayando ahora, sino también con objeto de recuperar una experiencia perdida. Es decir, una experiencia que no necesariamente ha de significar progreso, sino que está compensando una carencia. Entonces, aquí nos encontramos en la Bacanal de los Andrios con algo tan transversal en la historia humana como es la vinculación entre el vino y el amor. Algo que, bueno, que está un poco en boca de todo el mundo y supongo que sin excepción en todos los siglos, ¿no? Bueno, no sé, os lanzaba ese tema, el por qué en qué referencias, ¿no?, aparte de las descripciones de Filósofo, podemos fundamentar ese vínculo, ¿no?, entre la embriaguez y el erotismo, ¿no?, o la experiencia erótica. Probablemente, no sé, es un tema no ya pictórico, sino que está en las propias raíces de la poesía lírica, ¿no, Aida? Sí, son dos tipos de locura, de insensatez, pero que el mundo griego está programado para tener periodos de locura transitoria, ¿no? Es decir, está programado para que haya fiestas. Fiestas que se representan, ¿no? Más o menos, digamos. Pero fiestas no privadas, como puede sugerir esto, sino fiestas públicas donde la vida se para. Es decir, nadie hace nada. Y hay periodos pues, que lo que hay que hacer es justamente no hacer nada. Y esto está institucionalizado. Y si pensamos en, bueno, pues, ¿qué es una tragedia? No es una obra de literatura. Forma parte de unas fiestas en la polis de Atenas que tienen que ver con el dios Dionisio, que es el dios de la locura, de la embriaguez. Sí, en ese sentido, que la embriaguez se sitúe en los márgenes también tiene que ver, porque es la polis la que se sitúa fuera de sí misma. Pero eso se busca, esa distancia interna, porque al fin y al cabo, para un griego, alguien que no bebe vino, o sea, los no bebedores, esos son bárbaros, no son civilizados, o sea, son polifemos, son cíclopes, no son hombres habitantes de la polis, o sea. Tanto las relaciones eróticas como determinada manera de beber con mesura, eso hace a los hombres mejores, los eleva, los hace superar la mezquindad cotidiana. Entonces, pues naturalmente, esa locura que comparte la embriaguez pues, de Dionisio, es decir, del vino, con la embriaguez de Afrodita o de Eros, pues sin ellas la vida sería gris, ¿no? Los lugares también, ¿no? Creo, dime si lo recuerdo mal o si nunca lo he sabido bien. Creo que es el personaje Sócrates en Fedro, llega a un lugar, el plátano, y acaba hablando de la ninfolepsia, ¿no? Utiliza ese término, sí, ¿no? sí, Fíjate, sí. la ninfolepsia la hora es un de las término... ninfas, la hora del peligro, Sí. del sol del mediodía. Y el lugar, ¿no? Y verde, claro, césped es como que hubiese césped en Badajoz en agosto, algo así, claro, en Grecia, ¿no? No, sobre todo es muy anómalo porque Sócrates no salió nunca de Atenas, es súper urbano, ¿no? Entonces, de repente se van ahí a ese... Pedro le convence, ¿no? Le tiene que animar a salir y le saca. Y Pedro lo saca de paseo, claro, para leer el discurso de Lisias ahí en esa hora tan tranquila. Y ahí es donde aparece la cuestión de la locura erótica, que bueno, hay otros tipos de éxtasis, de salir fuera de uno mismo o de salir fuera de la normalidad sensata y gris, que nos hace incapaces de acometer las grandes hazañas y las grandes acciones. Y aparte de eso, pues está la locura, por ejemplo, mántica, ¿no? Es otro tipo de locura que tiene que ver con Apolo. O sea, pues ahí está Apolo también induciendo a ver más allá de lo que cotidianamente vemos. Eso es lo que hacen los adivinos, darnos una visión de conjunto de la que carecemos de manera
ordinaria, de manera ordinaria vemos lo que tenemos ante los pies nada más. Entonces, bueno, pues ya digo, Grecia conoce los beneficios de la locura y los beneficios del beber con mesura, claro. Bueno, Bueno. yo ahí no, Javier. Simplemente que efectivamente veo un eco muy notable entre esa conciencia de los griegos y lo que puedo percibir en las fiestas de San Roque en Bermeo o en las fiestas de San Fermín en Pamplona. Hay algo así como verdaderamente que se reitera, pero sin embargo me gustaría saber más sobre las diferencias y a este respecto. Recuerdo un momento de un ensayo de Aída en el que cita a Homero, y es una frase de Héctor en la que éste dice me avergüenzo de los troyanos y las troyanas. Me avergüenzo ante los troyanos y las troyanas. Y hace ver en su escrito Aída cómo esa forma de expresión no es un lenguaje integrador, un lenguaje, digamos, donde esté buscando un equilibrio entre los sexos, sino más bien al contrario, un lenguaje diferenciador entre el papel de la mujer, el papel del hombre, un lenguaje que discrimina y que por lo tanto nos pone en relación con ideales sociales muy diferentes. Bueno, pues a eso voy. Es decir, que estamos hablando sobre asuntos como la sexualidad, el amor, la fiesta también, la locura humana, etc. Pero probablemente también de sociedades que están configuradas de forma muy distinta y donde los pactos del amor también funcionan de una forma muy distinta. Sobre eso os quería preguntar un poco cómo podemos diferenciar a grandes rasgos esa identidad, ¿no?, de los sexos y de la relación entre los sexos. Aída hablaba antes, evidentemente, de Eros. Eros sí lo podemos tener claro. El Eros prácticamente es de suponer que existe en el hombre y existe en la mujer. Cuando lo traspasamos al plano de amor y vamos a la sociedad griega, es ya mucho más complejo hablar. Estamos hablando, quizás la pareja más próxima a nosotros en términos de amor sería precisamente Héctor y Andrómaca. Héctor y Andrómaca parecen ser la pareja que podría entenderse más en un amor contemporáneo. Pero es que la simetría entre el hombre y la mujer es tal que entran otra serie de condicionamientos. Cuando Andrómaca está instando a Héctor que no salga a morir, porque va a salir a morir, tiene muchos condicionamientos. Lo primero que le dice es que ha muerto mi padre, han muerto mis hermanos. Si mueres tú, yo ya no soy nadie. Es decir, hay un grado de dependencia tal que hablar amor en los términos en que hablamos actualmente es complicado. Es muy complicado. Y esa es la pareja que yo veo más ideal, más próxima a nosotros. El resto de las parejas es lo que decimos. Vuelve Odiseo a Ítaca por Helena. Vuelve por todo lo que tiene, por lo que se representa su padre. Salta la guerra de Troya por una mujer, no salta por una política comercial entre eso, porque te han quitado lo tuyo, tu propiedad. Hubiera saltado igual si lo hubieran quitado una Trévere. Para mí es muy complicado eso, como es muy complicado diferenciar a Apolo de Dionisos, me resulta complicado. Yo creo que hacemos analogías a 2.500 años de distancia que son muy difíciles de llevar. No sé cómo lo ve Aída. Bueno, yo veo que sí, como dices, hay una distancia histórica, los griegos son los otros, no podemos apropiarnos de Grecia, como es lo normal hacer, ¿no?, al hablar de los clásicos.
y todo eso. Y bueno, lo que sí está claro es que hay un pensamiento de la cualificación o de la discriminación, pero eso no digamos, en detrimento de ninguna de las partes, porque las diferencias decisivas no son necesariamente de género, de hombre-mujer. Las diferencias decisivas son también de edad. A mí eso me parece que también es casi lo más importante. Es decir, a lo mejor pues una jovencita y un jovencito que todavía están en la nubilidad, en la época previa a las bodas, tienen mucho más en común. O sea, ahí no es tan relevante la diferencia de género. Si lo es, en la medida en que se ha pasado del umbral de la adolescencia, ¿no? Quiero decir que en esa época tanto un jovencito como una jovencita pertenecen al ámbito extrapolítico, al ámbito natural o agreste, etc. Donde sí hay que mantener las fronteras claras es en el ámbito político, donde las mujeres son madres de ciudadanos y los hombres son ciudadanos. Las mujeres no son ciudadanas en Grecia. Pero en ese sentido, sí, es un mundo del griego donde todo está muy cualificado, no es indiferente la edad que tienes. O sea, un adolescente que quiere perpetuar su condición de cazadora, como puede ser Hipólito, va a ser castigado por Afrodita, porque está menospreciando un aspecto de un aspecto de la vida, que es el devenir ciudadano, dejar el estadio de la virginidad cazadora y asumir tu responsabilidad en el espacio público, ¿no? Entonces, hay aquí un juego, sí. Afrodita tiene sus fueros también, o sea, su poder, su región, y ahí está la sexualidad. Lo que pretende Hipólito es quedarse casi como una jovencita, en esa edad prematrimonial. Entonces los dioses también están ahí para hacer respetar esas normas y esas normas que a veces se transgreden justamente para que quede más patente la norma misma. O sea, la transgresión está ahí para afirmar la norma, como puede ser, por ejemplo, las Amazonas, que también son materia de muchos relatos, ¿no? Pues son las mujeres que están transgrediendo las normas que vinculan al comportamiento femenino, ¿no? Pues porque, bueno, sí, hay diferencias, pero ya digo, no solo hombre-mujer, sino también pues niño, adolescente, maduro y viejo. Los griegos tienen esa evolución, digamos, de nacer, crecer y desgastarse y morir muy clara, ¿no? Hasta Aristóteles. Y no está permitido hacer lo que se debe hacer a los 20, a los 60. Para nosotros todo está permitido, no hay reglas, no hay normas. Te casas a los 80. Bueno, para un griego esto sería una aberración, ¿no? O sea, hay aberraciones. Yo quería decir una cosa, no sé, Javier, cómo estás tú de tiempo y tal, pero me estaba una cosa un poco utilitaria pensando en nuestro trabajo aquí, que nosotros somos intermediarios, o sea, creo que somos creadores también en el sentido que creamos discurso histórico, pero también somos intermediarios entre las obras de arte y la gente. Y me parecía interesante preguntaros por algo que os haya llamado la atención de los cuadros, me refiero, por un cuadro, y el por qué, sencillamente porque sí que he aprendido que hay veces que el público quiere aprender de alguien qué es lo que te gustó, ¿por qué? Porque es una vía de acceso para ellos o para ellas, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor no ha ocurrido, pero si te llama la atención una cara, un cuadro, un pie, lo que sea, una sala, algo, y por qué razón, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, creo que los tres nos hemos quedado muy hipnotizados y fascinados por el rojo de la túnica de Adonis muerto, ¿no? De Rivera. Rivera, sí. Por la sangre, cómo aparecía pues esa diferencia radical entre el mortal y la inmortal, porque los dioses no sangran sangre roja, ¿no? Los dioses sangran otra sustancia divina. Eso aparece también en la Ilíada. Entonces, y ese rojo me parece, pues sí, que ahí está la muerte en persona, en el color. Fíjate lo subjetiva que es la la percepción de la pintura siempre, ¿no? Cada uno viviremos una cosa cuando vemos, ¿no? Ese cuadro es increíble de bonito. Ese cuadro es un cuadro que está en muy mal estado de conservación, por lo demás. Prácticamente todo el cuadro, menos esa figura, ¿no? Muy perdidos los colores, un barniz que chorrea. No debía decir esto así tan abiertamente porque nos lo han prestado de un museo romano, pero es verdad que el cuadro está muy mal. La figura, en cambio, Adonis es
para morir por él casi, ¿verdad? Tiene una coreografía, el cuello, el brazo, la mano. Este es el cuadro en el que yo te decía, quizás por el mal estado en que vienes, en que no había percibido yo esa carnosidad del óleo. Me parecía casi la parte alta un pastel. Digo, esto podía haber escrito, pero está muy mal. haber pintado. Yo, desde luego, un cuadro que me ha llamado la atención es por ausencia. Yo pensaba ver los borrachos de Velázquez. En el sentido, esa idea de Dionisos, que es un Dioniso raro, porque está coronando, y no está coronando con pámpanos, está coronando con hiedra. Luego está coronando a un poeta o a un artista. Y del otro lado están todos estos madrileños, que podría ser una taberna de Madrid. Sí. Y me recuerda, claro, que esta polémica de tabernarios, no tabernarios. Recuerdo yo una copla que había en el siglo XVI, siglo XVII, precisamente esa época, en que decía algo así como: es Madrid ciudad bravía, que entre antiguas y modernas cuenta 300 tabernas y una sola librería. No ha cambiado nada, ¿eh? Por eso te digo que cuando estamos diciendo que los 20 años no son nada, pero es que 400 tampoco, porque además comprobé el censo de 1600 y no es que hubiera 300 tabernas, es que legales había 391. Me gusta mucho eso que dices, porque la verdad, el ser comisario de estas exposiciones es una maravilla, y es que es lo que tú echas de menos uno, pues yo echo de menos 1000, pero al final están los que hemos querido, claro, y no caben más, pero es una maravilla, porque es una ocasión de hacer eso, ¿no? La verdad que a mí me gustaría invitaros a hacer exposiciones aquí de un poco de otro tipo, evocando. Nosotros inevitablemente pensamos en un carril que es el de nuestra profesión, y cada uno nos pasa, y nuestra profesión aquí quizá el carril está ya muy trillado, no sé, ¿no? Pero es muy bonito imaginar, pues pensamos en los borrachos, pero bueno, entre que no cabe todo y que decidimos por otras cosas. Tienes que elegir uno. Las hilanderas realmente... Era inevitable aquí. Desde el punto de vista de la temática de la exposición es el más representativo, es un cuadro de un cuadro de un cuadro. Sí, era inevitable. Pero es verdad que los borrachos nos lleva más a una vivencia mitológica, a lo mejor más cercana, no sé, es verdad que sería muy buena presencia. La próxima vez. La próxima que hagáis, ya no tenéis más que hacer eso, ya nos invitáis a nosotros, porque, desde luego, no, pero sería muy bonito. Somos un peñazo, o sea, que sobre tema antiguo, una exposición hecha por vosotros sería muy bonito, ¿no? Porque es que a lo mejor son elecciones muy diferentes. Yo intentaría haceros ver lo que yo he visto y vivido viendo los cuadros que a mí me gustan, y viceversa, y cada uno de eso es lo que hacemos al final. A mí me iluminaste cuando en la sesión anterior con Alberto García Alix te referiste a la iluminación del Rubens. Esa iluminación doble, es decir, es un Rubens en la caverna que está iluminada desde dentro, desde la sombra y desde fuera del sol. No me había fijado en eso y realmente me pareció... Me imaginaba la caverna de Platón. Sí. Si la luz fuese la sombra, ¿qué veríamos? Sí, cada uno de nosotros iluminamos algo al hablar de estas cosas, ¿no? Para una iluminación artificial, pero que es significativa. Bueno, se ha producido un bucle casual, que empezábamos con una representación de Venus y Adonis, el tema así del amor entre una diosa y un mortal, primero con Tiziano en un momento distinto de la historia, y ahora con Rivera en el cuadro que nos señalaba Aida, con la muerte de Adonis, y es una buena forma de cerrar esta muy grata conversación, y que os agradezco mucho, como confío en que agradecerán quienes la escuchen. Así que hasta la próxima. Muchas gracias por darnos la posibilidad de ver estos cuadros.